Continuamos con la entrevista de Informa TVX. La diputada Margarita Rodríguez del FMLN y secretaria de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa se encuentra con nosotros este mediodía. Estaremos hablando sobre la reciente admisión de demanda de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre algunos artículos del Reglamento General de Transporte que hacen a la operatividad del Citrams y también sobre la prórroga para el cobro electrónico de pasaje en algunas unidades del transporte. Diputada, yo ya le preguntaba, ¿cuáles son esas primeras reacciones que tiene el FMLN ante esta decisión de la justicia de admitir la demanda? Sí, la verdad todavía no hemos discutido como equipo de obras públicas. Recientemente, esto en la mañana, nos enteramos del contenido de la resolución y en ese sentido lo que nos parece positivo es el hecho de que no se haya suspendido la demanda, el acto reclamado, ya que el servicio de transporte que brinda el Citrams a cientos de salvadoreños y salvadoreñas es muy importante y en ese sentido recalcar eso. También lo que demandan las personas que han interpuesto, valga la redundancia, esta demanda, es el hecho de que no ha pasado por la Asamblea Legislativa la autorización para la concesión. Correcto. Cuando se dieron estas concesiones, nosotros le preguntábamos a las autoridades del Viceministerio de Transporte y nos planteaban de que la empresa a la que se le ha adjudicado brindar el servicio. Hablamos de Cipago. Que es la empresa Cipago, es una empresa constituida por la mayoría de empresarios que tenían ya concesión para dar el servicio en esa ruta. En ese sentido son ellos los que se han reunido y han constituido esa empresa, pero vamos a esperar, la sala le ha dado 10 días al Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Transporte para que explique jurídicamente la sustentación del por qué a juicio de ellos no es inconstitucional la concesión que se le ha dado a esta empresa y vamos pues más adelante a discutir esas causas. Entiendo, diputada. Usted decía, y seguramente será la oficina jurídica de la presidencia que tenga que argumentar tal como lo establece la sala en un plazo de 10 días. Sin embargo, me gustaría conocer su opinión como miembro de la Asamblea Legislativa. El artículo 120 de la Constitución señala que toda concesión que otorgue el Estado para explotación de muelles, ferrocarriles, canales u obras de material de uso público deben estipularse el plazo y condiciones de concesión. Y también dice que tendrá que ser sometida al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. Usted dice ya estaban concesionadas, eso es lo que decía el Viceministerio de Transporte sobre esas líneas, pero ¿no implicaba esto algún tipo de regulación diferente al ser una obra diferente también por la que iban a circular estas unidades? Sí, lo que sucede es que la concesión se da por el servicio que prestan y por lo que paga la ciudadanía es por el traslado que hacen, no por el uso de la obra. Y en ese sentido lo que el Estado ha hecho es construir esa obra para el servicio de la mayoría de los ciudadanos, que son los que hacen uso del sistema de transporte público de pasajeros. Ahora, por lo que pagan el servicio es por los buses, no por el uso de lo que el Estado ha construido, que son los carriles, las estaciones y la terminal que aún todavía no ha sido terminada. En ese sentido, por eso creemos nosotros, y es lo que nos explicaban las autoridades del Viceministerio de Transporte, que no debía de pasar por la Asamblea Legislativa, pero como repito, eso lo va a tener que justificar, pero es en ese sentido, porque entonces tendríamos que concesionar en la Asamblea Legislativa el uso también de las otras calles, de los furgones, las personas que tienen vehículos, ¿no? O sea, no se puede, lo que se está concesionando es el servicio que prestan y la demanda se ha interpuesto por el uso de los carriles que son exclusivamente para trasladar al sistema masivo de transporte. Sería bueno explicar, diputada, a las personas que nos ven en estos momentos, actualmente quien está operando el Citrams es la empresa Cipago. Usted ha dicho que está conformada por la mayoría de empresarios que ya operaban en ese recorrido. Porque fue una de las promesas cuando iba el presidente Funes, hubo mucha discusión y encuentro con la mayoría de empresarios y una de las promesas que se hizo es que no se iba a concesionar esos servicios a personas o a pequeñas empresas, sino que iba a ser empresas constituidas por todos los empresarios. Para no dejarlos excluidos de un servicio que ya estaban ofreciendo. De un servicio que ya estaban ofreciendo. Sin embargo, hay algunos empresarios que están por fuera de Cipago y que son precisamente quienes interpusieron esta demanda ante la Sala de lo Constitucional. Diputada, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no entraron a Cipago? Entiendo yo que porque no han querido. Además, yo tengo entendido que algunos de los empresarios que más
que más habla en contra de esto, que es el señor Genaro Ramírez. Él es concesionario de Cipago, es parte. Pero igual, o sea, el llamado se les hizo a todos. Y están los que quisieron estar y que son la mayoría de empresas, de empresarios que operan el servicio de transporte del Gran San Salvador, los que están en esa empresa. Sobre todo los que eran concesionarios de las rutas que pasaban por ese tramo. Por ese tramo, perfecto. Quiero ir agotando ese tema, pero hay un punto que a mí me gustaría conocer su opinión, y es que usted dijo, fue promesa del presidente Funes establecer la concesión a operadores que ya estaban ofreciendo el servicio de transporte en la zona. Lo que se dijo fue que se iba a tratar de lo que se hiciera en la modernización del sistema de transporte, no iban a quedar excluidos la mayoría de empresarios de transporte que en ese momento brindaban el servicio. Pero esa modalidad al final no le daba algún tipo de privilegio a aquellos que ya estaban operando el servicio de transporte y le limitaba, si bien no excluía a los que ya estaban, no excluía ahora a los nuevos empresarios que quisieran estar interesados en el servicio y que por ahí al ver ya la presencia de otros empresarios no pudieron operar el Citrams, diputado. Podría ser, pero la verdad que es una cantidad. Yo creo que una de las empresas que brindan un servicio es el servicio de transporte público, es el que tiene más cantidad de pequeños empresarios. O sea, hay empresarios, por supuesto, que tienen 40, 50 unidades, pero hay empresarios que tienen 2 o hasta una unidad. Entonces, el esfuerzo que se hizo, la promesa que se les hizo era que se iba a modernizar el sistema de transporte, pero no iba a ser como ha habido en otros servicios, que se deja fuera a los pequeños. Entonces, ese es el esfuerzo que se ha hecho con Cipago y, como repito, están aglutinados allí la mayoría de, asociaciones de empresarios que brindan el transporte público en el área metropolitana del Gran San Salvador. Usted ha dicho, es importante que la sala no haya declarado en una cautelar que el Citrams no operara, recordando que son alrededor de 25,000 pasajeros diarios los que transporta el Citrams. Los que ya transporta y los que ya tienen la tarjeta son muchos más, y esperamos pues que se amplíe este sistema de transporte seguro, rápido y cómodo para la población más vulnerable, que es la que no tiene vehículo propio y es la que hace uso del sistema público de transporte. Excelente, diputada. Yo no quiero hablar de forma especulativa, pero en caso que se establezca la necesidad de establecer otros competidores para la operación del Citrams, ¿esto es viable? ¿Usted considera que es posible involucrar a nuevos actores para que operen el Citrams? ¿Y qué tipo de características deberían de tener esos actores para que lo puedan hacer? Bueno, la verdad vamos a buscar el mecanismo, y igual si la sala dictamina o da algún fallo, pues es obligación acatarla, y buscaríamos desde la Asamblea Legislativa la forma de hacer efectiva la resolución que saliera, pero creemos nosotros que como se está implementando es una manera bastante democrática de impulsar este servicio, estas concesiones, como repito, que se han dado, que son concesiones que ya estaban. O sea, lo que se ha hecho nada más aglutinar a los concesionarios que ya habían en ese nuevo sistema de transporte. Comunicación con el viceministerio de Transporte, ustedes, Comisión de Obras Públicas, no han tenido todavía algún tipo de con relación a tema. esto todavía no, porque como recién fue ayer, pero esperamos en el transcurso del día y de los días siguientes pues comunicarnos para ver cuál es la opinión de ellos sobre esta resolución que ha emitido la sala. Excelente. ¿Ustedes darán algún tipo de sugerencia al argumento que pueda brindar Casa Presidencial como Asamblea Legislativa o podrían apoyar, digamos, a estos argumentos eventualmente con la Sala de lo Constitucional, diputada? Lo que pasa es que como esto le toca al equipo jurídico de Casa Presidencial, por supuesto que cuando llegue a la Asamblea Legislativa vamos nosotros a dar opinión sobre esta resolución. Excelente. Diputada, yo tengo que hacer una primera pausa en esta entrevista. Usted ya ha dado algunas declaraciones respecto a esta demanda. Ha dicho que hay que esperar, sin duda, la respuesta de Casa Presidencial y sentencia de la sala. Hay otros temas que quiero hablar con usted en esta entrevista. Nosotros hacemos la primera pausa. Enseguida seguimos conversando con la diputada Margarita Rodríguez, diputada del FMLN. Ya volvemos. Continuamos en la entrevista de Informa TVX. La diputada Margarita Rodríguez se encuentra con nosotros. Ella es secretaria de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Diputada, hay otros temas también en la agenda que me interesa abordar con usted. Ayer se ha solicitado una prórroga para que entre en vigencia el cobro electrónico prepago en unidades de transporte. Yo quiero saber por qué otorgar una prórroga si ya se había determinado por Casa Presidencial un periodo de 90 días para que las unidades adaptaran este mecanismo a las unidades. ¿Por qué? Bueno, ayer en atención a la solicitud que hicieran 8 gremiales que están en la Mesa Nacional de Transporte, pedían ellos una prórroga, incluso podría ser estamos abiertos nosotros hasta de emplearlo un mes más,
porque todavía no han podido todas las unidades, son alrededor de 4.000 unidades, las que operan en el área del Gran San Salvador, que es donde se aplicaría esta modalidad de cobro electrónico, no así en el resto del país, que se va a seguir dando el subsidio a las unidades como se viene dando hasta ahora. Nos planteaban los transportistas de que la empresa responsable de habilitar no ha tenido como la suficiente capacidad, y también hay que decirlo, no todos los empresarios han hecho como lo hacen todos los salvadoreños, que dejan todo para última hora, entonces no han tenido el tiempo, así como también la población todavía no quiere hacer el pago de manera electrónica. Y en ese sentido, pues nosotros tomamos a bien introducir esa pieza y valorarlo en la plenaria de este día, la posibilidad de poder ampliar ese plazo para que todas las unidades del área metropolitana del Gran San Salvador instalen los validadores para el cobro electrónico. Excelente. Diputada, el FMLN apoya la prórroga, entiendo, que han solicitado estos empresarios del transporte, pero vuelvo a lo mismo, porque ya se habían establecido 90 días y de alguna forma usted me dice, bueno, se ha hecho a último momento. Entiendo que hay más de 1.000 unidades que todavía no tienen instalado el sistema, o que son las únicas que la tienen instalado. Solo alrededor de 1.200 las han O sea, 4.000 y son alrededor de 4.000 las unidades en total. O sea, la mayoría aún no ha logrado instalarlo. Pero eso no es establecer incluso tolerancia a una violación a un decreto ya que había sido establecido respecto a establecer una fecha de instalación, diputada. Pues sí, y la verdad que quizás hacer sensibilización en la población de que es importante, porque el gobierno tiene proyectado dar subsidio focalizado a estudiantes, el medio pasaje, a estudiantes, a personas con discapacidad y a personas de la tercera edad, esto para ayudar a los sectores más vulnerables y que necesitan de ese apoyo, y es de la única manera que va a ser posible poder hacer efectivo ese tipo de subsidio a esos sectores. Y entre más se tarde la población y entre más se tarden los transportistas en colocar la posibilidad de ese cobro, más se va a alargar la posibilidad de que estas personas que tanto necesitan ese subsidio pueda ser posible. Yo le pregunto algo, ¿el cobro electrónico está en discusión actualmente o ya no es un tema a discutir con las gremiales del transporte en nuestro país? Respecto, y se lo pregunto específicamente porque tenemos información que algunas líneas agremiadas a ATP han solicitado no solo una prórroga, sino una reunión con la Comisión de Transporte para revisar si es efectivo este cobro electrónico, diputada. Bueno, la verdad, para ser sincero, la mayoría de empresarios están ya de acuerdo en el cobro electrónico, pero hay un grupo de empresarios, entre ellos el señor Genaro Ramírez y algunos otros que andan con él, que no están de acuerdo en respaldar la modernización del sistema de transporte, pero como repito, sí está integrado en Cipago, o sea, pero están ellos por otro lado bloqueando y estando en contra de todas las iniciativas que toma el gobierno en relación a la modernización del sistema de transporte, pero decir de que la mayoría de gremiales empresariales están dispuestas a habilitar este sistema de cobro, y es por eso, y en relación a eso es que nosotros como FMLN hemos accedido a respaldar la ampliación de esos 60 días o 90 días para que todos puedan habilitar el sistema de cobro a través de las tarjetas. Pero no se echará atrás el FMLN y el gobierno de instalar el proceso de cobro electrónico prepago. No nos vamos a echar atrás, porque no podemos echar atrás la modernización del sistema de transporte en nuestro país, y yo creo que a pesar de toda esa gran campaña que ha habido, la población, ahora que ha entrado en funcionamiento el sistema de transporte Citram, pues cada vez más la población de manera ordenada está aceptando la modernización del sistema de transporte, y en ese sentido por eso considero importante que toda la población sepa que a través de el cobro electrónico se va a posibilitar que el gobierno pueda dar subsidio focalizado, no solo a el medio pasaje, sino también, y esto es bien importante, es la entrega eficiente del subsidio, porque hasta hoy el subsidio se le entrega a los dueños de las unidades de transporte, y a través del cobro electrónico el subsidio se va a dar a la persona que hace uso del transporte. Van a ser 4 centavos a los dueños de los autobuses y 2 centavos a los dueños de los microbuses, pero por pasajero movilizado. Entonces, ¿qué sucede? El que haga uso de la tarjeta. El que a través de la tarjeta, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Ahora actualmente, como se está entregando, si hay un transportista tiene 5 unidades y solo pone a trabajar 2, reclama el subsidio de las 5. Porque ustedes no tienen como gobierno ninguna posibilidad de verificar que esa unidad ha salido a circular. No hay, no hay. O sea, sí se han tratado de implementar mecanismos, caja única, pero no es posible. Sin embargo, Ya. con el cobro electrónico sí se va a poder de manera eficiente controlar cuántos pasajeros moviliza y qué unidades se movilizan. Perfecto. Diputada, hay algo que es real y usted lo ha dicho. En la práctica hemos conocido de empresarios que pueden tener 5 unidades, circulan 2, pero se le tiene que pagar el subsidio a las 5. El cambio a un subsidio focalizado a través de la tarjeta, o bien de un subsidio más eficiente, porque se otorga ya a la persona, representaría una pérdida también de ganancia para el sector empresarial que lo hace no de una manera legítima al no sacar estas unidades. ¿Qué hay de esa negociación? Ellos plantearon que podrían reportar pérdidas ante el uso de la tarjeta de cobro electrónico. Bueno, lo que sucede es que nos vamos a dar cuenta realmente, porque hasta ahorita no hay un mecanismo para saber exactamente, ni ellos saben también exactamente cuántos movilizan, porque resulta que si es el motorista quien cobra por cada pasajero que ingresa, no tienen ellos tampoco un mecanismo para saber exactamente cuántos movilizan. Claro. Entonces, en ese sentido, creo yo que este es un mecanismo para usar más eficientemente esos recursos que al Estado tanto le hacen falta. Así es que, y decirle a la población que este subsidio se entrega para que la población que hace uso del transporte público de pasajeros no se vea afectada con el incremento al pasaje. Excelente. Diputada, actualmente el subsidio entregado a unidades a los buses es de $400 y 200 para los microbuses. Sí. ¿Se modifican estas cifras al entrar en vigencia la tarjeta prepago? Lo que sucede es que mientras esté en vigencia la prórroga, si es que la aprobamos esta tarde, se les va a seguir entregando, pero una vez se concluye el plazo, el que no tenga validador para saber cuántas personas movilizan no va a ser beneficiario con el subsidio y tampoco podrá aumentar la cuota. O sea, el subsidio de 400 y 200 se va a mantener en la medida que el empresario del bus tenga el control de cuántas personas hicieron uso de su tarjeta. Vaya, hasta la ley entraba en vigencia, finalizaba ayer, entraba en vigencia ayer, es decir, que si no se prorroga, se le entregaría subsidio solo a los dueños de buses que tengan validador y se les entregaría lo que corresponde a las personas movilizadas. Correcto. Entonces, cuando se acabe la prórroga, pues se le entregará subsidio solo al que use el sistema electrónico de cobro. De acuerdo, usted ya lo ha dejado muy claro, diputada. Hay una pregunta que tengo para hacerle y es respecto a partir del uso de la tarjeta electrónica, también va a ser posible hacer subsidios focalizados, usted ha dicho, a determinados sectores de la población, personas de tercera edad, estudiantes. ¿Esto implicará un costo adicional para el Estado, diputada? Todavía lo que quiero explicar es de que en esta semana ya el ministro de Obras Públicas nos había avisado que llegaría a la Comisión de Obras Públicas en la Asamblea Legislativa la propuesta de focalización de subsidio a medio pasaje a los estudiantes y de manera gradual a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, así como también nos van a venir reformas a la ley del FONAT, que es otro servicio muy importante que se le daba a las personas familiares de personas víctimas de accidentes de tránsito, pero esta modalidad que vamos a aprobar en la Asamblea Legislativa una vez llegue, presupone que el cobro es electrónico porque es el mecanismo para poderlo dar. O sea, no es una automática porque no ha llegado, pero es premisa para poder focalizar ese subsidio, la llegada de la tarjeta. El cobro electrónico. Por eso es importante que la población haga uso de ese sistema de cobro para que podamos muy pronto poder focalizar el subsidio a este sector vulnerable del que hablaba. Excelente. Por eso le preguntaba de los costos. Entonces, ahorita no tienen estimado, o por lo menos ustedes como diputados no tienen todavía del conocimiento de la presidencia, específicamente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, cuál sería el costo de aplicar un subsidio focalizado tanto a estudiantes como personas de la tercera edad. Ese costo estimado no se tiene aún. Todavía no lo tenemos porque, no, como repito, necesitamos primero que se implemente el cobro electrónico para que el Ministerio pueda traer esa propuesta al seno de la Asamblea Legislativa. Excelente. Yo quiero dejar muy puntuales estos puntos, sus declaraciones en el marco de esta entrevista.
No hay vuelta atrás por parte del FMLN y el gobierno de aplicar un cobro electrónico en las unidades de transporte y esperarán que se aplique una prórroga para que se puedan instalar los mecanismos y entonces entregar el subsidio a quienes cumplan con la ley. Es correcto. No podemos nosotros, y eso quiero ser muy enfática y que la población lo conozca, no vamos a dar vuelta atrás porque estamos, uno, por la modernización del sistema de transporte, por eliminar la corrupción que se da en la entrega del subsidio y también por crear un mecanismo para poder ayudar a los sectores más vulnerables de la población. Excelente. Ningún tipo de tolerancia a una propuesta que establezca un mecanismo de cobro mixto entre un cobro monetario y un cobro de tarjeta. Eso no está estipulado, diputada. No está estipulado porque eso evitaría dar el beneficio que queremos a la población, porque definitivamente si se pone un sistema mixto no habría forma o mecanismo para poder dar el subsidio que se le quiere dar a las personas más vulnerables. Excelente. Tengo que terminar esta entrevista y usted ha dicho algo al inicio de esta última parte. Dijo, por un lado tenemos empresarios que no han instalado el sistema, pero también tenemos a la población que aún no se ha hecho de su tarjeta para poder hacer los pagos electrónicos. ¿No estará haciendo falta alguna campaña de sensibilización y una campaña mucho más agresiva a la gente del uso de esta tarjeta y del cambio del sistema, diputada? Claro que sí, es necesario que se haga y creo que la empresa responsable de brindar este servicio creo que debe de hacer una campaña y creo que todos, porque la población cuando sepa el beneficio que le va a traer hacer el uso del cobro electrónico, creo que más rápidamente va a implementar. Claro, es una responsabilidad que asume directamente la empresa concesionaria, no el Estado. Sí. De acuerdo. Diputada Margarita Rodríguez, diputada del FMLN, ha sido un gusto tenerla en este espacio de entrevista y que nos explique estos temas de esa manera clara. Le agradezco el tiempo. Sí, como no, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y a todas. Gracias a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Exprésate TVX y verla en repetición a las 11 de la noche. Hacemos una pausa, ya volvemos.